¿Qué tal? Aquí estamos listos y preparados para un nuevo capítulo de Agenda Agrícola y hacemos este episodio especialmente para Radio Pisco FM en La Serena, en Coquimbo, además de Piscoelqui, Paiguano, Vicuña, La Higuera, Montepacha, Combarbalá, Cuncumén, Salamanca y Los Vilos. Un gran saludo para ellos. Aquí comienza Agenda Agrícola. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. SNA, cultivemos el futuro. Y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Lo primero es lo primero. 8 de marzo, un tremendo abrazo a todas las mujeres, particularmente a las mujeres del mundo rural que hacen un trabajo día a día, de mañana a la noche, espectacular, fantástico, un tremendo saludo para ellas. Y por supuesto, perdónenme, especialmente a mi mujer, extraordinaria mujer, madre de mis hijos. Ya a la CC también, sí, ya ok, muy bien, ya me está jodiendo la pita. Pero bueno, también un gran saludo. Y llegó marzo, llegaron los tacos, llegaron los pagos, llegaron las patentes. Y aquí está Agenda Agrícola, que no ha parado de estar junto a usted con mucha información. Vamos a tener un programa extraordinario y todo el año Agenda Agrícola junto a usted. Vamos a los titulares del interesante programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola analizamos el escenario de la producción nacional de kiwi y la proyección del rubro al 2030. Hacemos un balance de la gestión de INDAP de 2022 a 2026 para el apoyo de la agricultura familiar campesina e indígena. Conversamos sobre gestión de residuos, economía circular y la ley REP en el agro. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor. Es el corazón de Chile. Llegó Sibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC, impulsando un mejor futuro. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos,
factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. El respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los colaboradores, la preocupación por el trabajo bien hecho que conduce a los más altos estándares de calidad es el sello que los agricultores chilenos han ido adoptando y de ese modo sostener su competitividad. Nuestra agricultura tiene todo para seguir avanzando y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige mejorar cada día más y debe ser nuestra causa y propósito. Es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden al medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA. Cultivemos el futuro. Bueno, sin duda alguna, los chilenos debemos sentirnos orgullosos de nuestra fuerza exportadora y particularmente de nuestra fuerza exportadora de alimentos. Y en eso hago un doble clic en la fruticultura. Realmente el trabajo, el esfuerzo que ha llevado a cabo la fruticultura nacional, mire, fíjese que estamos dentro de los 5 actores principales a nivel mundial en términos de fruticultura. Realmente extraordinario. Y uno de los sectores que ha dado mucho que hablar, que tiene larga historia, que ha tenido algunos tropiezos, pero está haciendo un trabajo fantástico, es el kiwi. Hay una industria muy bien consolidada con interesantísimas expectativas. Para conversar sobre eso, lo que está ocurriendo y las expectativas, justamente tenemos aquí en estudio a don Carlos Cruzat, presidente del Comité de Kiwi de Frutas de Chile. Carlos, qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias, Juan Pablo, igualmente. Carlos, mira, la verdad que más allá del kiwi chileno, el kiwi a nivel internacional, Carlos, ha estado ya varios años en un proceso de aumento de consumo, aumento de demanda. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la razón, Carlos? ¿Por qué este producto, este es un fruto que es más o menos o el mundo lo conoció hace no tantos años y se ha transformado en un consumo creciente, interesante? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido, Carlos? Efectivamente, Juan Pablo, es una fruta muy nueva en el planeta. Recién se conoce a partir de los años 50 y 60. Por lo tanto, no hay recetas antiguas de abuelas, de madres, nada. Ha habido que introducirlo. En conocer el producto, en la época del COVID fue fantástico para el kiwi porque dio a conocer otros atributos. Normalmente era muy conocido por el tema digestivo, pero se agregó el tema de la vitamina C y el tema de la salud subió en la demanda de todos los consumidores como uno de los elementos importantes. Y al tener tanta vitamina C, el doble que una naranja, todos los atributos de fibra, etc. ¿El doble que una naranja? El doble que una naranja. No tenía idea, sí, Carlos. tiene el doble que una naranja, tiene la misma fibra que un bol de cereales, tiene las mismas vitaminas que una palta, tiene un montón de atributos que se dieron a conocer y por lo tanto ha ocurrido algo muy importante, que es que la población más joven del mundo está consumiendo. De hecho, en Estados Unidos, en la venta online en kiwi crece al doble que el resto de los productos y está orientado a jóvenes que buscan los atributos, saben lo que quieren y lo toman. Otra de las cosas que tiene es que es un producto novedoso y los jóvenes también buscan novedad. Y dentro de las cosas novedosas están las variedades amarillas, las variedades rojas, además de la variedad verde. Y eso ha hecho que haya mucha demanda, mayor a lo habitual. De hecho, el año pasado fue, yo diría que el año mejor en los últimos 35 años para el kiwi en el mundo. Fíjate, y el kiwi chileno, Carlos, está bien posicionado dentro de esta plataforma de kiwi, está bien posicionado, porque el comité ha hecho un trabajo muy persistente, justamente orientado a la calidad, a la presentación, a la consistencia del producto. Chile, en términos de precio, en términos de acceso a buenos valores, ¿ha logrado también un posicionamiento adecuado? Sí, a ver, Chile como país productor y exportador siempre está bien considerado, porque en general lo somos muy bien reconocidos. En términos de calidad hemos ido mejorando, hemos superado. Tuvimos una época con una calidad bastante limitada por cosechas muy tempranas, el comité ha dedicado mucho tiempo a eso y hemos mejorado la calidad y eso se nota a nivel de mercados, pero
queda muchísimo por delante. O sea, la calidad nunca se detiene, el consumidor nunca para de ser exigente, por lo tanto, hemos avanzado, pero todavía tenemos que seguir mejorando. Carlos, entonces, esta expectativa, esta realidad, lo que se ha ido consolidando, abre puertas entonces a que los productores nacionales estén pensando en plantar kiwi. ¿Qué números hay, fondos, justamente para los próximos años? ¿Va a aumentar el volumen de kiwi chileno? Sí, a ver, los últimos 4 o 5 años han sido muy buenos en términos de resultados a nivel mundial. Eso ha hecho que varias empresas digan, tengo interés, voy a plantar, vamos a producir. Y se ha ido plantando desde el 2020 al 2025, se han plantado cerca de 2.000 hectáreas. No es un gran volumen, pero es una tendencia clara a meterse en el negocio porque hay una mejor rentabilidad y un mejor producto. Hoy día nos sentimos con capacidad de producir mucho mejor que hace años. Yeah. Tenemos 6.500 hectáreas antiguas que producen 140.000 toneladas. Tenemos estas 2.000 y hoy día si analizamos los viveros, todas las compras que tienen más de 1.000 hectáreas para venta este año 2026 y tienen contratos para el 2027. Por lo tanto, si proyectamos 1.000 hectáreas de aquí a los próximos 5 años hasta el 2030, vamos a tener 7.000 nuevas hectáreas que van a ofrecer en un tiempo más. Al 2030 vamos a tener recién unas 70.000 nuevas hectáreas, 50%, toneladas. 70.000 nuevas toneladas, que va a ser significativo crecer, pero al 2035 vamos a tener casi 200 a 250.000 nuevas toneladas. Y eso genera un tremendo desafío. O sea, lo que me preguntaba, ¿hay plantaciones? Sí. ¿Quiere la gente plantar? Sí. Pero es un desafío. Toda industria está bien que crezca, pero tiene que crecer de manera orgánica. Estamos conversando con Carlos Cruzat, presidente del Comité de Kiwi y de Frutas de Chile. Kiwi, casi te estás pareciendo un kiwi ya. No, Carlos, la verdad que preguntarte justamente, fondo, porque esto genera un tremendo desafío. Como industria, a los productores, a los comercializadores, al país completo, a la promoción de nuestra fruta, a la diversificación de mercado. Pero primero, hacer las cosas bien. No se puede plantar kiwi en cualquier parte, de cualquier manera. ¿Qué está haciendo el comité a ese respecto, Carlos? Fondo, ¿cómo poder ir guiando, orientando que esto se haga bien y seguir posicionando cada día mejor nuestro kiwi? En esa introducción mezclaste todo lo que hay que hacer, digamos, porque todo lo que hay que revisar efectivamente. A ver, lo primero es la calidad. Esta gran demanda mundial que hay con muy buenos precios tiene que ver con una demanda insatisfecha, pero de un muy buen producto. Lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer un excelente producto, pero con el volumen que viene, lo primero es, tenemos que fortalecer los mercados que tenemos. Tenemos muchos mercados, están muy atomizados, pero hay que aumentar el consumo en esos mercados. Tenemos que ir a hacer promociones. Hoy día hacemos promociones en India, Estados Unidos, México y Brasil. Tenemos que reforzar esos mercados que pueden crecer fuertemente. Internamente tenemos que preparar la infraestructura. Necesitamos cámaras, necesitamos procesos, pero a nivel de producción necesitamos un muy buen producto. Hoy día, con un mercado tan activo, podemos vender algunas cosas que a veces nos ofrece el huerto, pero hoy día en el futuro tenemos que llegar a ser mucho más estrictos en el tamaño de la fruta. Los estándares, Absolutamente, y las calidades. Por eso este año estamos nuevamente subiendo, toda la gente adhiere a subir los estándares de cosecha para tener una fruta que tenga una madurez fisiológica mejor, como se dice en fruticultura, una fruta mejor terminada, que tiene una mejor vida post cosecha y que tiene un mejor resultado comercial y de consumo. ¿Hay conciencia en la industria, fondo, la importancia que eso significa? Yo diría que en los últimos años ha tomado mucha relevancia en todas las empresas y también en los productores el nivel de saber que hay que cosechar una mejor fruta. Siempre hay free riders que parten muy temprano, oportunistamente cosechando fruta que no está en condición, pero yo diría que la industria ha movido realmente el cerco que tenía y hoy día está mirando siempre hacia una mejor fruta. Y no puede dejar de mirar hacia una mejor fruta. Es que ahí quería ir también, Carlos, fondo, porque al final esto es dinámico porque así como Chile, ya tú lo decías, va camino a aumentar su volumen, su superficie plantada, su volumen, también lo van a hacer otros países. Entonces este posicionamiento, esta calidad, esta diferenciación, esa consistencia es muy relevante y por tanto me imagino que toda esa exigencia, esos estándares va a ser una cuestión dinámica en el tiempo. Absolutamente, cada vez, y por eso hemos cambiado los estándares casi 4 veces en los últimos 15 años y probablemente los vamos a volver a mejorar en un cierto plazo. Lo que tenemos que considerar es que en el hemisferio sur nuestro gran competidor es Nueva Zelanda, que tiene una sola empresa que coordina todo con un estándar de calidad
muy bueno. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura de ese competidor. Además, ellos tienen un kiwi amarillo, que todavía nosotros tenemos volúmenes muy pequeños, y el kiwi amarillo es mucho más dulce, por lo tanto, sube el estándar del verde. Así es que el verde que hoy tenemos debe ser además mucho más dulce de lo que era en el pasado para poder estar compitiendo en las líderes. Y el punto es cómo trabajamos como industria en hacer ese cambio. Es difícil, porque es voluntario toda la participación en Chile, es muy difícil, pero el comité tiene varias líneas de trabajo. Primero hemos desarrollado para llegar a los productores, tenemos el Kiwi Tech, que sale todas las terceras semanas del mes, donde es un informativo al productor para lo que viene del mes siguiente. Tenemos el Viernes del Kiwi en la última semana del mes, donde es un conversatorio que queda online en YouTube para que el productor acceda y vea qué es lo que viene el próximo mes. Estamos participando en redes, estamos participando en revistas. Vamos a hacer un sistema de capacitación a jóvenes y a gente que está en los campos. No solamente debemos capacitar a los agrónomos, sino que también a quienes realmente ejecutan la labor y que hoy día, a través de las redes sociales, podemos llegar con ellos. Carlos, ya hemos empezado la temporada actual. ¿Cómo se ve? ¿Qué está pasando? ¿Fondo hay una expectativa de mayor volumen? ¿Cómo está la calidad? ¿Cómo se ve en general la campaña Kiwi de este año? Dos cosas. Primero, viene cerrando la temporada europea bastante bien. Tienen calibres más grandes, pero vienen cerrando y van a terminar un poco antes de lo habitual. En el caso de Chile venimos con un 20% más de fruta, cercano a ese valor, y se debe a dos razones. Primero, los huertos viejos, estas 6.500 hectáreas que producen 140.000 toneladas, este año tienen un poco más de fruta. Dejamos más yemas, porque veníamos con baja fertilidad, y tuvimos más yemas, más fertilidad, tenemos más oferta de fruta. Y los huertos nuevos que se plantaron entre el 2020 y el 2025 están también aportando más fruta. Y eso creemos que nos va a llevar a tener un 20% más. Fruta que se puede comercializar, no es una dificultad, pero requiere la cosecha con la mayor cantidad de bricks posible, porque eso nos permite tener mejor guarda de la fruta, mejor comercialización de la fruta, y también gana peso el productor con esa fruta dentro del huerto. Y los mercados en general, Fondo, Carlos, así como estuvieron el año pasado, fondos siguen estando expectantes, tirantes, demandantes de productos. Tenemos una situación compleja en Medio Oriente hoy día que está limitando algunos desplazamientos y algunos mercados, pero el año pasado teníamos los aranceles que había puesto Estados Unidos. Este año los kiwis no tienen arancel. A diferencia de otras frutas, estamos arancel cero en Estados Unidos, lo cual es muy positivo. Europa está bastante sano en general. La India creemos que, salvo que haya problemas de desplazamiento, va a estar moviéndose bastante bien también. Así que tenemos una buena temporada. Lo que viene es cosechar bien y el resto del mercado nos va a ayudar a disfrutar de los años de bonanza que tenemos, que invertir en los campos, invertir en la industria para tener un negocio de largo plazo, del cual, algo que tú dijiste al comienzo, nos sentamos muy orgullosos de la fruta que produce Chile, porque Chile es un gran productor de muy buena fruta. Sin duda alguna, un tremendo orgullo. Don Carlos Cruzat, presidente del Comité de Kiwis de Fruta de Chile, muchísimas gracias, Carlos, por esta interesante conversación. Que esté muy bien. Señor Félix, que sé que hace pocos días se lanzó la Política Nacional de Juventudes Rurales. Es algo inédito en Latinoamérica y es un poquito un foco a garantizar el campo para los jóvenes. Se amplía de ese modo el rango de la juventud a 40 años y con distintos beneficios que alcanza más o menos, se estiman 1,5 millones de personas del mundo rural. Vamos a la nota, pongan atención. Con el objetivo de saldar una deuda histórica y frenar el envejecimiento del campo chileno, el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó este viernes la nueva Política Nacional de Juventudes Rurales. Se trata de un instrumento de gestión pública, uno en América Latina y el Caribe, diseñado para que permanecer, volver o instalarse en zonas rurales sea una decisión libre y no un sacrificio por falta de oportunidades. La política, liderada por el Ministerio de Agricultura a través de INDAP y ODEPA y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de INJUV, es el resultado de un proceso participativo que involucró a más de 3.000 personas. Su implementación busca intervenir estructuralmente en las barreras que hoy expulsan a los jóvenes hacia las ciudades. Una de las principales novedades de esta política es la redefinición del grupo objetivo. La política reconoce como juventud rural el tramo etario entre los 15 y los 40 años. Esta decisión técnica responde a la realidad del ciclo de vida rural, donde la independencia económica y el acceso a activos productivos, como la tierra, ocurren más tarde que en la ciudad.
La Política Nacional de Juventudes Rurales no es un programa aislado, sino una hoja de ruta para el Estado con vigencia inicial de 8 años, organizada en 6 ámbitos de acción prioritarios. Autonomía económica, fomento al empleo decente y negocios sostenibles más allá de la agricultura tradicional, tierra y agua, facilitar el acceso y regularización de estos recursos críticos históricamente concentrados en generaciones mayores, educación y formación, oferta pertinente para la inserción productiva local, salud integral y bienestar, con foco en salud mental, prevención de violencia y derechos sexuales y reproductivos, liderazgo, fortalecimiento de la participación juvenil en la toma de decisiones e identidad local, reconocimiento del rol de los jóvenes ante la crisis climática y el resguardo patrimonial. El documento reconoce las profundas brechas de género en la ruralidad. Mientras un 21% de los jóvenes urbanos está inactivo por labores de cuidado, en la ruralidad esa cifra sube al 31%, afectando desproporcionadamente a las mujeres. Aunque países como México, Brasil o Colombia tienen programas aislados, Chile es el primero en elevar esta temática a una política de Estado, posicionando a las juventudes rurales, que hoy suman 1.584.759 personas, como actores estratégicos para la seguridad alimentaria y la biodiversidad del país. Qué interesante, Política Nacional de Juventudes Rurales, muy interesante, y sobre eso vamos a conversar y también de otros aspectos muy importantes para el desarrollo de la agricultura campesina e indígena de Chile. Y tenemos aquí en estudio a don Santiago Rojas, director nacional de INDAP. Director, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Buen día, Pablo, un gusto estar contigo. Encantado. Santiago, bueno, la verdad que el envejecimiento y también la migración de los jóvenes del campo a la ciudad es un tema que incluso es más allá de la pequeña agricultura, de fondo cruza a todos. ¿Qué ha estado haciendo INDAP? Aquí ya escuchábamos esta interesantísima política. ¿Qué más? Profundicemos sobre esto porque la verdad que es algo muy relevante, muy contingente a nuestra agricultura. Sí, la verdad es que cuando llegamos a la administración estaba un poco desarticulado el trabajo con los jóvenes rurales y fueron ellos mismos, quienes están acreditados en INDAP, que nos plantearon: hoy queremos trabajar con ustedes, queremos reconformar la Mesa Nacional de Juventudes Rurales con representantes en todas las regiones y de a poco ir avanzando. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Después ellos nos dijeron: saben que 35 años nos queda un poco chico el sombrero, hoy día a los 35, 36 estamos recién partiendo a emprender, si queremos subir la edad. Bueno, trabajemos eso, se logró hacer eso. Después, hoy queremos programas y políticas especiales. Y se creó ahí el programa Mi Primer Negocio Rural, que es un programa de emprendimiento que da un capital semilla con asistencia técnica y todo un tema. Y en paralelo empezamos a trabajar un tema estructural que era una política nacional de juventudes rurales con el Ministerio de Desarrollo Social, con ODEPA, con la Subsecretaría de Agricultura, la Fundación para la Superación de la Pobreza, una serie de actores, para generar orientaciones estructurales para el Estado, para incorporar la visión de las y los jóvenes y que de esa forma los jóvenes rurales independientes que migren para estudiar y todo, tengan todas las condiciones para después regresar o permanecer en el campo y desarrollar una vida digna. ¿Y cuáles son tus sensaciones, Santiago, en la medida que se generan todos estos incentivos concretos? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Hay de verdad un interés genuino, profundo de volver al campo, estar en el campo, desarrollarse en el campo? Totalmente, yo creo que sí, que cuando el Estado toma una acción decidida de invertir, de generar programas, de mejorar justamente la educación rural, la conectividad, los caminos, todo lo que sabemos, es mucho más fácil. Pero también no tenemos que ser ingenuos y lo que quieren las y los jóvenes también es incrementar sus ingresos y que los ingresos sean más o menos similares también a los ingresos que hay en zonas urbanas o en otros rubros. Entonces, por eso tenemos que trabajar fuertemente con una visión, yo diría, de emprendimiento, de aumento de los ingresos, de aumento de la productividad, pero con un enfoque, ¿no es cierto?, colaborativo, de sustentabilidad, con enfoque de género también, porque esto afecta en mayor medida siempre a las mujeres que tienen que asumir trabajos no remunerados. Así que si incorporamos todas estas visiones, yo creo que estamos muy buen pie para que podamos proyectar la agricultura, porque eso es lo que buscamos, ¿cierto? Asegurar la producción de alimentos, un sector estratégico, y si no tenemos jóvenes en el campo, bueno, ¿quién va a producir los alimentos? Ahora, esto también, al final, Santiago, tendrá que cruzarse con otras políticas. Tú hablabas de la superación de la pobreza y la Política Nacional de Desarrollo Rural, porque también esto requiere infraestructura, requiere fondos, digitalización, requiere salud, requiere educación, de verdad que ese joven que va a empezar también a formar familia dice, bueno, y tengo expectativa también para mis hijos en el mundo rural. Hay toda una cuestión que es bien complejo, Santiago. Sí, tal cual. Tenemos que, yo diría, lo que hemos hecho diferenciador en el gobierno del presidente Boric ha sido que hemos escuchado justamente a la y los jóvenes. Entonces, tenemos que ver cuáles son las principales necesidades, cuáles son las principales brechas, que son no solamente de la agricultura, como tú comentabas, sino que, bueno,
¿Qué pasa con los hospitales regionales? Y está creciendo la red hospitalaria. ¿Qué pasa justamente con los caminos? Todavía tenemos una brecha de caminos rurales importante, donde eso afecta justamente la calidad de vida de las personas. ¿Qué pasa con la calidad del Internet en las zonas rurales? Por suerte se han ido reduciendo los costos. Hay una nueva ley, ¿no es cierto?, de conectividad digital, que es importante, que pone el Internet y el acceso a la conectividad digital como un derecho. Pero bueno, tenemos que ir avanzando, y si avanzamos en todo eso, yo creo que vamos a estar en buen pie para que Chile pueda, no sé, en 15, en 20 años más decir: sí, tenemos una juventud rural sólida que está produciendo en el campo. Hay jóvenes que hoy día que nacieron quizás hasta en la ciudad y que han terminado en el campo produciendo gracias justamente a todo esto que armamos. Así que ahí queda esta política nacional que ya tomó razón la Contraloría de la República, así una política de Estado para también entregársela al nuevo gobierno. Claramente estas cosas no son de la noche a la mañana, fondo, o sea, pero por lo tanto tu sensación que te queda, fondo, es que políticas como esta, fondo, de verdad generan las condiciones para que esto ocurra, en el fondo, en el cabo del tiempo. Sí, bueno, las políticas son planteamientos de orientación hacia dónde tiene que ir, pero ahora tenemos que materializar la política. Entonces, la invitación que yo haría también a la autoridad entrante, bueno, informarse respecto a la política. Se debe diseñar el presupuesto 2027 con los ciclos presupuestarios que comienzan en abril, más o menos. Entonces, ahí ojalá que incorporemos lo que se plantea en la política, que se siga trabajando con la Mesa de Juventudes Rurales, intersectorialmente, no solamente a nivel de agricultura, porque si no es muy acotado. Y también las juventudes rurales no solamente son agrícolas, en torno a un 20-30% agrícolas. Hay muchas otras juventudes rurales que no son agrícolas, que son profesores que trabajan en el campo, personas que prestan servicio en otros rubros. Entonces tenemos que atender los distintos rubros del sector rural para que de esa forma haya un sector rural pujante y puedan permanecer o regresar los jóvenes del campo. Estamos conversando con Santiago Rojas, director nacional de INDAP. Santiago, sin duda, fondo, que otra situación que cruza a la agricultura familiar campesina e indígena y también al resto de la agricultura es el cambio climático y todos los desafíos que significa, fondo, en términos de disponibilidad de recursos hídricos, también de fondo de desastres climáticos, fondo de heladas imprevistas o lluvias también imprevistas o alzas de temperatura. ¿Qué ha hecho o cómo ha abordado INDAP todo ese aspecto que afecta gravemente finalmente a la pequeña agricultura? Sí. Yo destacaría que uno de los sellos de la gestión ha sido empujar en INDAP una agricultura más sustentable y resiliente. Y esto también no viene de la nada, sino que nosotros escuchamos también a las distintas organizaciones campesinas, jóvenes, mujeres rurales, comunidades indígenas, y ahí sale este eje. Y lo que hemos hecho, lo que yo más destaco es que hemos transversalizado el enfoque de sustentabilidad y agricultura resiliente al cambio climático en los distintos programas del INDAP. Es decir, en el PRODESAL, en el PDTI, en los créditos, en los seguros, hemos incorporado este enfoque. Está cruzado en todo. Está cruzado porque eso es lo que tiene más impacto. Pero además de eso creamos un programa especial, inédito, que es el TAS, Programa Transición a Agricultura Sostenible, con el INEA, donde ya más de 1000 agricultores de Arica Magallanes se formaron y ahora estamos en un nuevo ciclo de 1000 agricultores con extensionistas especializados en agricultura sostenible que justamente parten haciendo un diagnóstico predial, un diagnóstico del suelo, de la biodiversidad, para generar metas luego para que podamos mejorar todos estos distintos indicadores. Y además de eso, quienes forman parte del TAS y también del PDTI PRODESAL pueden crear faros agroecológicos, que son predios demostrativos donde los propios agricultores le pueden enseñar a otros agricultores que ya tienen un estado de ciertas prácticas interesantes. Entonces, estuvimos hace poco en Araucanía inaugurando, dándole un premio a los 98 faros que tenemos en la región, faros escuelas agroecológicas en la región de Araucanía, y así son alrededor de 300 que hay en el país. Entonces, ha sido realmente transformador y creo que es el camino que tenemos que tomar justamente para asegurar y proyectar la agricultura familiar campesina indígena, reducir las pérdidas, incrementar la productividad, reducir los costos. Bueno, lo que está pasando con la guerra, ¿no es cierto? Va a hacer subir probablemente los costos de los fertilizantes. Entonces, estas estrategias también son muy adecuadas para la pequeña agricultura. A propósito de proyectar, Santiago, y bueno, terminas tu periodo, fondo, como director nacional de INDAP, me imagino, en fondo, ha sido un tremendo desafío, interesante desafío. Realmente yo creo que historias, pero por miles, fondo, extraordinarias. ¿Cuál es un poquito el balance que haces a este respecto, fondo, y cómo proyectas todo lo que se ha logrado hacer durante estos 4 años de cara a la proyección y el desarrollo de nuestra agricultura familiar campesina e indígena? Sí. Bueno, la expectativa, ¿no es cierto? Y llegamos con una vocación transformadora. Y yo creo que en eso hemos cumplido, porque
Y no ha sido tampoco algo que se ha hecho entre cuatro paredes, sino que toda esta dimensión participativa ha sido muy importante y ha caracterizado la gestión del INDAP en el gobierno del presidente Boric. Y hemos logrado modificar las normativas de los distintos programas, incorporando justamente estos temas estratégicos de sostenibilidad, de género, de los jóvenes, la biodiversidad, la economía circular, distintos temas que tocan a la agricultura y que de esa forma le podemos entregar y proyectar un INDAP que esté mejor preparado para los próximos 30 años a la nueva administración del presidente electo Kast y todo su equipo. Hace poco nos reunimos con el ministro Campo y comentábamos algunas de estas iniciativas. Entonces yo creo que queda un INDAP modernizado y mejor preparado justamente para el futuro. Y con agricultores más fortalecidos, porque además hay un tema muy relevante, cuando yo quiero destacarlo, todo el tema de la comercialización, Santiago. Ahí se ha hecho un tremendo esfuerzo en distintas instancias, porque finalmente también es un punto muy importante, el punto de conexión entre la producción con todos estos atributos que tú comentas hacia el consumidor. ¿Cómo generar esta conexión? Creo que ha sido muy importante. Sí, totalmente. Ha habido ahí un esfuerzo muy importante y que era uno de los ejes de la Estrategia 2030. Los agricultores nos dijeron, queremos más y mejor comercialización en INDAP, porque eso finalmente es lo que mueve la agricultura. Eso le genera ingresos a los agricultores. Se crearon más de 80 mercados campesinos, todo lo que tiene que ver con las tiendas Mundo Rural, la red de tiendas Mundo Rural que ha crecido. Hace poco estuvimos reinaugurando una en Ñuble, en una alianza público-privada con un mall, en Puerto Varas, en la plaza de Puerto Varas justamente hay una tienda que vende más de 7 millones de pesos mensuales. Entonces todo eso va dinamizando y como tú comentas, cuando vemos los indicadores de los productores Prodesal, PDTI, incrementaron sus ingresos, aumentaron los espacios de comercialización. Entonces yo creo que también hemos contribuido a mejorar la calidad de vida de los productores rurales de nuestro país. Un minuto, un mensaje de Fondo Santiago, tal vez a los funcionarios de INDAP que te han acompañado en todo este trabajo de cara a los agricultores. Sí. Bueno, agradecer profundamente a todo el equipo de INDAP que me ha acompañado en estos 4 años, que se sumaron, que se motivaron, pero no solo el equipo de INDAP, todo el equipo del Ministerio de Agricultura, también los equipos técnicos municipales, Prodesal, PDTI, consultoras, consultores, los gobiernos regionales. Y por último, pero no menos importante, a todas las agricultoras y agricultores que nos recibieron y que día a día se sacan la mugre para poder generar los alimentos que consumimos en este país y que son maravillosos y que son la respuesta también por una parte al cambio climático y por otro lado a la crisis de salud que tenemos producto de la malnutrición que estamos enfrentando hoy en día. Así que ahí está la solución para el futuro de nuestro país en esos temas. Fantástico. Don Santiago Rojas, director nacional de INDAP, muchísimas gracias, Santiago, además también por todas las oportunidades que tuvimos, la posibilidad de conversar contigo y parte del equipo justamente de lo que se está haciendo en INDAP, y vamos a seguir conversando seguramente con otros sombreros. Gracias, buenísimo. Santiago. Gracias a ti, Juan Pablo. Usted ponga atención al siguiente dato agrícola. ¿Sabía que durante enero de 2026 el valor de los envíos de carne bovina aumentó un 15,9%, llegando a los $5.252 por tonelada? Vamos a ver una pequeña pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón. Desde lo valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 9ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. Exploraremos los manejos agronómicos de variedades tempranas de cerezas, macrotúneles e invernaderos. Analizaremos la fisiología aplicada a manejos del avellano para cultivos intensivos y la investigación de nuevas variedades y portainjertos. Aprenderás cómo implementar los avances en inteligencia artificial, innovaciones productivas y las más recientes tecnologías. El diplomado de la Universidad de Lleida te entregará las herramientas para hacer mejoras en cada uno de estos ámbitos y maximizar el potencial productivo y la rentabilidad de tu negocio. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 18 de mayo de 2026, www.misioncomercialeducativa.com. Este sin duda es un gran e importante tema. Me refiero a la gestión de residuos, a la economía circular y a la ley REP, y particularmente la ley REP aplicada en la agricultura nacional. Para hablar de esto, tenemos aquí en estudio a una experta, doña Bárbara Peñafiel, que es de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Bárbara, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Encantado. Bárbara, cuéntanos cuál es la importancia justamente de la gestión de residuos a nivel mundial, a nivel nacional y particularmente en el campo. ¿Qué relevancia tiene aquello? Sí, primero creo que es importante partir señalando que actualmente vivimos en una triple crisis ambiental de pérdida de biodiversidad, de cambio climático y de contaminación, y donde estas crisis primero están interconectadas entre ellas y además los residuos juegan un rol fundamental en cada una de estas. Yeah. A nivel nacional se generan cerca de 20 millones de toneladas de residuos anualmente. Bastante. ¿Cuánto reciclamos de eso? De eso reciclamos más o menos un 20%, pero depende mucho del tipo de residuo. Por ejemplo, de residuos orgánicos reciclamos o valorizamos menos del 1% de esos residuos, que equivalen, por ejemplo, al 60% o cerca del 50% de nuestra bolsa negra de residuos, de alguna forma. Mira. ¿Y cómo estamos respecto a si que nos comparamos con algunos países referentes? ¿Estamos bajo en el reciclaje? Sí, efectivamente, estamos bajo en el reciclaje. Hay países, por supuesto, pioneros que partieron hace más de 30 años, por ejemplo, con el reciclaje de los envases y embalajes en Europa, y donde las tasas de recolección llegan a veces al 60-70%, y nosotros todavía estamos en porcentajes menores, pero ya estamos trabajando con distintas regulaciones, como por ejemplo la ley REP que tú mencionabas, para aumentar esas tasas de valorización, como también otros documentos estratégicos que tiene el Estado para poder aumentar las tasas de valorización, disminuir la generación de residuos y ir cambiando un poco esta lógica que tenemos de una economía lineal, donde producimos, usamos y desechamos, sino que más bien pasar a una lógica de economía circular, donde mantenemos los recursos por mayor cantidad de tiempo en circulación, donde valoramos la revalorización, la reparación, el reciclaje y otras formas. ¿Cómo, Bárbara, encanta a mí tratar de pasar como de la imposición, o sea, que más usted porque la ley le indica que si usted tiene que hacer esto, fondo no puede, y si no le vamos a multar, a algo que en realidad esa persona se sienta como parte de un aporte mundial, pero también fondo en lo propio, fondo puede generar incluso, y conocemos ejemplos extraordinarios, que gracias al reciclaje se pueden generar nuevos productos que tienen valor. ¿Cómo ha ido avanzando aquello, Bárbara? Efectivamente, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, justamente, es cómo involucramos a la ciudadanía, también a las empresas, por supuesto, a entender esto como una nueva forma en cómo producimos y consumimos los productos y servicios que tenemos. Yo creo que ese es uno de los desafíos, es involucrarlos, incentivarlos justamente, no solamente a través, por así decirlo, como del garrote, sino que también cómo vamos generando incentivos y haciendo este cambio, que también es un cambio cultural. En el fondo se requiere justamente que cambiemos la forma en que
diseñamos los productos, pero también en la forma en que los consumimos y los utilizamos. ¿Y qué pasa, qué ha ido pasando en el campo a propósito de la ley REP? ¿Cuántos de los productos de la generación de residuos que se generan en el campo son parte de la ley REP y cómo se ha ido avanzando? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que primero hay que decir que desde la agricultura creo que partieron antes también de la ley REP, y ahí creo que es importante valorar justamente los programas voluntarios que ya existían antes de la ley REP en los campos donde se estaban valorizando y recolectando, en el fondo, envases, ¿cierto? Y yo creo que ese es el ámbito en que más se ha desarrollado. Bueno, la ley REP incluye los envases y embalajes, también los neumáticos, y ahí está la maquinaria agrícola. Y prontamente, el próximo año, van a empezar las metas de recolección y valorización de aceites lubricantes, que también pueden tener ahí una relación, en el fondo, con los campos. Entonces, yo creo que empezó antes y ha ido avanzando, y yo creo que justamente el desafío es cómo va avanzando mucho más territorialmente, considerando además las dificultades o los desafíos propios de la agricultura, que tiene que ver con, normalmente no están tan cerca de donde están, por ejemplo, las plantas de valorización actualmente, que están concentradas en las regiones centrales del país. O sea, hay una logística que también es compleja y que tiene que ir acompañando y tiene que ir creciendo, en el fondo, en este tiempo. Y la ley REP apunta a eso, a entregar financiamiento para que eso se pueda desarrollar en el país. Estamos conversando con Bárbara Peñafiel, de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Bárbara, porque claro, la ley REP tiene ya 10 años, ¿no? Más o menos. Exacto. Pero yo tengo la sensación que en los últimos años este tema de verdad se ha aterrizado con mucha fuerza. La gente ya poco a poco, tengo esa sensación, en fondo, que lo va considerando como algo que es parte del aporte a la biodiversidad, parte del aporte al medio ambiente, parte del aporte a la contaminación que tú decías, y también parte de una oportunidad, a fondo. ¿Esto de verdad hay ocurriendo? ¿Los números avalan lo que es mi sensación? Sí, la ley REP se publicó en 2016, pero requería que para cada uno de los productos prioritarios que establecía la ley, que eran los envases y embalajes, los neumáticos, los aceites lubricantes, las pilas, los aparatos eléctricos electrónicos y las baterías, que eran los que estaban en el fondo en esta ley original, se tenían que ir desarrollando procesos específicos para cada uno de ellos, para abordar las especificidades, en el fondo, de cada uno de estos productos y poder generar metas de recolección y valorización acordes a cada uno de estos. Entonces, la ley se publicó el 2016 y el 2023 recién comenzó la recolección y valorización de neumáticos y de envases y embalajes. Perfecto. Entonces, pasó un buen tiempo, porque también esto requiere procesos participativos con la industria, con la academia, en el fondo con un amplio número de personas y de actores interesados para poder generar esta regulación. Entonces, hoy en día ya está funcionando la REP para envases y embalajes y la REP para neumáticos, que partieron en el 2023. Entonces ya llevan un par de años funcionando, y el próximo año parte aceites lubricantes. Y si uno ve, por ejemplo, envases y embalajes, actualmente más de 50 comunas del país ya tienen recolección selectiva puerta a puerta, lo que antes era exclusivamente o normalmente se daba más en comunas que tenían mayores recursos, donde podían hacer esa recolección puerta a puerta. Hoy eso se ha ido ampliando. Se ha ido facilitándolo. Exacto, y se ha ido ampliando también, saliendo de la región metropolitana hacia otras regiones. Bárbara, y un poquito para nos están escuchando muchos agricultores, para ahí darle ciertas orientaciones. ¿Cuáles son la ley REP de responsabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el agricultor? El agricultor recibe muchos envases en distintos productos que compra, pero también eventualmente comercializa productos con envases. ¿Cuáles son las responsabilidades concretas que tiene el agricultor para este efecto? Perfecto. Ahí quizás primero, claro, explicar un poco cuál es la responsabilidad extendida del productor. Lo que hace es que quienes ponen ciertos productos en el mercado se tengan que hacer cargo del fin de vida de estos productos. Entonces, si yo pongo envases y embalajes en el mercado, pongo un producto embalado, voy a tener que hacerme cargo de su recolección y valorización financiando un sistema de gestión. Y en el fondo, entonces tenemos primero esa responsabilidad para los que nosotros denominamos productores, que son quienes lo ponen en el mercado o quienes lo importan para su propio uso profesional. Entonces es una definición un poco más grande de productor. Y después tenemos, por ejemplo, a los consumidores, que aquí serían
por ejemplo, los agricultores que consumen estos productos envasados y embalados, que tienen la obligación de entregarlo a un sistema de gestión. Esto, en el fondo, podemos tener la obligación justamente de recolectar y valorizar, pero si el consumidor, en el fondo, no lo entrega o no lo dispone separadamente, no vamos a lograr nunca generar, en el fondo, esta recuperación de los materiales. Requiere que una planificación, un orden para poder ser parte de la solución, ¿no? Exactamente. Hay que, en el fondo, incentivar desde la ciudadanía la separación en sus hogares, pero también desde los productores que se sumen a los sistemas de gestión. Eso también es relevante. El universo de regulados, por así decirlo, de los envases y embalajes, por ejemplo, se calcula en más de 14.000 empresas que deberían estar reguladas, y todavía faltan empresas que se sumen a los sistemas de gestión, y eso es importante porque la ley también, por supuesto, tiene un sistema de fiscalización, tiene sanciones, que la idea, por supuesto, es que eso no ocurra, sino que efectivamente se sumen a los sistemas de Bárbara, gestión. comentaste justamente de municipios que se han ido incorporando. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? ¿También tienen un rol que cumplir? Y pienso además en la agricultura, que está tan extendida a nivel nacional, además en zonas rurales, comunas rurales. ¿Cuál es el rol que ustedes le asignan a las comunas y a los gobiernos regionales? Sí, la ley le asigna cierto rol también a los municipios, porque son quienes también, por ejemplo, entregan permisos para el uso de ciertos bienes públicos. Yeah. Entonces, por ejemplo, la instalación de puntos limpios, puntos verdes, juegan un rol que es importante, además de, por supuesto, el vínculo que tienen directamente con la ciudadanía o con los agricultores, en este caso, y que tienen, de alguna forma, esta llegada más territorial, más local, que es necesaria para la red. Y a nivel de gobiernos regionales, yo diría que puede ser un rol más bien de facilitar también la generación de infraestructura, que actualmente quizás en ciertas regiones todavía no existe. Entonces se puede fomentar desde los gobiernos regionales y de estas articulaciones que son necesarias, en el fondo, entre distintos actores, y en este caso entre distintas comunas. Ahora, entonces, y en definitiva, Bárbara, para el mundo del campo, para el mundo de la agricultura, ¿qué desafíos y también qué oportunidades ves tú en este concepto de la economía circular? En fondo, ¿cómo seguir avanzando por esta línea? Yo creo que hay varios desafíos. Por un lado, lo que hablábamos un poco de la logística. En el fondo, la dispersión territorial que tiene la agricultura en Chile, por supuesto, genera ciertas dificultades logísticas que los sistemas de gestión van a tener que ir abordando, y ahí el rol, por ejemplo, de los municipios o de otros actores o otros servicios públicos también, que tienen una bajada quizás también más territorial, van a ser súper importantes. Y también cómo vamos incorporando otros residuos. Aquí estábamos hablando de los envases y embalajes, de los neumáticos, pero hay otros residuos en el fondo en los campos, en la agricultura, que también generan hartos volúmenes, y que sería importante también poder ir avanzando y generando, por ejemplo, pilotos de reciclaje de otros materiales, entre otras cosas. Interesante. Doña Bárbara Peñafiel, de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Muchísimas gracias, Bárbara, por la interesante conversación de un tema tan relevante, donde la agricultura tiene un tremendo rol que realizar. Gracias, Bárbara. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y entonces, recicla tus envases vacíos de fitosanitarios con triple lavado y cumple la ley REP con el único sistema de gestión de envases agroindustriales Campo Limpio. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo, aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. Llegó Cibor,
la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. Anasac, impulsando un mejor futuro. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Vivir a minutos de Santiago, pero en paz. Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nos está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua, agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto. ¿Qué estará pasando en el mercado? ¿Qué está ocurriendo con los volúmenes, los precios, las calidades? Vamos rápidamente al mercado mayorista Loba Llover. ¿Cómo está Juan Pablo? Amigos de Agenda Agrícola, nos encontramos en el corazón del patio 2 del mercado mayorista Lo Valledor para informar cambios relevantes en este patio porque la temporada 24-6 de la sandía y el melón llega a su fin y en cambio llega la uva a reemplazar esta temporada exitosa de la sandía y queremos contarte dónde la puedes encontrar acá en el corazón del patio 2 del mercado mayorista Lo Valledor. No te pierdas ningún detalle en la siguiente nota. Fueron protagonistas indiscutidas del verano, frescas, dulces y en abundancia. Hablamos de las sandías y melones que durante la temporada tuvieron un espacio exclusivo en el patio 2, el que funcionó en horario especial 24 horas, 6 días a la semana para facilitar su comercialización. Esta medida se extendió desde el lunes 15 de diciembre hasta este 7 de marzo, permitiendo que compradores y comerciantes accedieran durante las 24 horas del día a estos productos estrella. Se puede decir también que abrieron las puertas en el día también, que hay gente que trabaja en la feria y a veces no tiene cómo venir en la noche, viene en la mañana igual a buscar su mercadería para reponer, como se puede decir. Hasta clientela estuvo muy buena y bueno, fue grato el trabajo aquí, tanto en las mañanas como en las noches. Nos permitió también tener una clientela segura con que encantó el producto y siempre venía para acá. Desde el mercado Lo Valledor, el balance es positivo. El patio 2 se consolidó como el epicentro de las sandías y melones en el país, respondiendo al alto flujo de embarcadores, feriantes y distribuidores. El patio de sandía, el patio 2, la gente está contenta porque se pudo desarrollar, pudo programar los viajes, hacer contactos con los comerciantes mayoristas de las regiones. Funcionó bien, están contenta la gente, es un periodo largo sí, para descansar sobre todo, pero en general la gente está contenta por el trabajo continuado que pudieron hacer. Pero como toda temporada, este horario especial llega a su fin y con ello el espacio comienza una nueva etapa. A contar del lunes 9 de marzo, el patio 2 dará la bienvenida a otro producto emblemático de esta temporada, la uva. Las más ricas y exquisitas uvas se trasladan a este sector, por lo que invitamos a preferir el acceso por Puerta 5 para facilitar el ingreso y la compra. Yo creo que la temporada de uva fuerte va a ser todo lo que ahora es marzo y abril, compadre. Ya en mayo ya debería empezar a decaer. En este momento estamos con todo lo que es exportación, así que hay harta fruta a colgar los parrones todavía, pero yo creo que las primeras o segunda semana de mayo ya el volumen debería bajar ya, compadre. Y de esta manera nos despedimos, Juan Pablo, cerrando la exitosa temporada 24-6 de sandías y melones y le damos paso a la época fuerte de la uva, acá en el mercado mayorista Lo Valledor, el corazón de Chile. Hasta un próximo capítulo, Juan Pablo. Chao, chao.
Qué dinámica, qué dinámica. Así está la agricultura. Sale uno, entra otro, vamos para allá, vamos para acá, productos siempre extraordinarios, buenos, de buen sabor, de buen color y una gran experiencia. Vaya usted al mercado mayorista Lo Valledor. Buena cosa. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAT, impulsando un mejor futuro. SNA, cultivemos el futuro. Y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Muy bien, así terminamos el programa de hoy y por supuesto queremos saludar muy especialmente a nuevo auspiciador, Frutas de Chile. Con todas las frutas de Chile, lo hablábamos al principio del programa, de kiwi justamente, pero también todas las frutas de nuestro país que son un orgullo a nivel nacional e internacional. Gracias a Frutas de Chile por la confianza, por estar aquí con nosotros. Vamos a ir conociendo en profundidad todo lo que está ocurriendo y las expectativas de este maravilloso rubro. Nos vemos la próxima semana, cuídense, que estén muy bien.